Nunca olvidaré el día en que comenzó la excavación. Fue en un terreno baldío, justo a las afueras del pueblo, donde los árboles parecían susurrar secretos cada vez que el viento soplaba. Nadie sabía exactamente por qué se había elegido ese lugar, solo que un arqueólogo llamado Elías Navarro había llegado con un permiso oficial y un equipo reducido. Yo era uno de los voluntarios. Al principio pensé que sería una simple búsqueda de vasijas o fósiles, pero desde el primer día, algo se sentía extraño. El suelo estaba más blando de lo normal, como si lo hubieran removido antes, y había un olor metálico en el aire. Elías no decía mucho, solo anotaba en su libreta con nerviosismo cada vez que sacábamos algo del terreno. Al tercer día, desenterramos un bloque de piedra negra. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era de origen volcánico, ni tenía señales de erosión. Era liso, frío, y parecía absorber la luz del sol. Elías palideció cuando lo vio. Dijo que era una puerta, pero no quiso explicar más. Esa noche, varios del equipo escuchamos lo mismo, un golpeteo sordo proveniente del agujero, como si alguien o algo estuviera tocando desde dentro. Pensamos que era nuestra imaginación, pero al día siguiente, encontramos huellas pequeñas, humanas, pero demasiado delgadas, demasiado simétricas, como si hubieran sido hechas por pies sin carne. Elías nos prohibió hablar de ello. Tapó la excavación con lonas y puso guardias, pero uno de los obreros, curioso y necio, regresó por la noche con su celular para grabar lo que había allí abajo. Nunca lo volvimos a ver. Su celular apareció 2 días después, en la puerta del campamento. La última grabación mostraba al obrero bajando al agujero con una linterna. En un momento, la luz se vuelve inestable y se oye una respiración que no era la suya. Luego, una voz, femenina, susurra algo en un idioma que ninguno pudo identificar. La imagen final fue un rostro pálido y sin ojos asomándose desde la oscuridad. Elías dijo que había que sellarlo todo. Concreto, tierra, olvido. Nos hizo firmar documentos y prometimos no contar lo que vimos. Pero ahora, años después, algo me dice que esa puerta no se cerró del todo. Anoche soñé con ese rostro. Y esta mañana, al salir al jardín, encontré una huella, pequeña, perfecta, como las de aquella vez. No sé cuánto tiempo me quede, pero si estás leyendo esto, nunca cabes donde no debes. Nunca imaginé que lo que empezó como una aventura entre amigos terminaría convirtiéndose en una pesadilla que aún me quita el sueño. Todo comenzó cuando Alejandro encontró un viejo mapa entre las pertenencias de su abuelo recién fallecido. El papel estaba amarillento, con manchas de humedad, y dibujado a mano con una caligrafía antigua. Decía, tesoro enterrado bajo el roble viejo, 1873, que la codicia no nuble la razón. Nos reímos al principio. Pensamos que era una broma, un recuerdo familiar sin importancia, pero Alejandro juraba que su abuelo hablaba de un tesoro escondido en una de las propiedades que había heredado en un rincón olvidado de Zacatlán, Puebla. Una semana después, ahí estábamos, Alejandro, Carla, Memo y yo, con palas, picos, una tienda de campaña y el espíritu aventurero de quienes buscan fortuna. El sitio era como salido de una postal antigua, neblina espesa, un árbol inmenso y torcido al centro del terreno, y un silencio tan profundo que molestaba. Marcamos el punto exacto en el mapa y comenzamos a excavar. Las primeras horas fueron emocionantes. Risas, tierra removida, bromas sobre lo que haríamos con el oro. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse, Memo golpeó algo duro. Lo encontré, gritó, emocionado. Quitamos la tierra con las manos y lo que descubrimos no era un cofre, sino una tabla de madera podrida. Al levantarla,
El hedor nos golpeó de inmediato. Debajo, había huesos, restos humanos, no uno, ni dos, sino varios esqueletos apilados sin ningún cuidado, como si los hubieran arrojado ahí a toda prisa. Carla retrocedió con náuseas. Yo me quedé congelado, viendo el cráneo más cercano, aún con restos de cabello pegados. Alejandro estaba en shock. Esto no puede ser, susurró. Decidimos seguir cavando, con una mezcla de horror y fascinación. Sacamos más huesos, algunos con marcas evidentes de violencia, fracturas, cráneos partidos, incluso un brazo aún atado con una cuerda podrida. Más abajo, encontramos algo aún más espeluznante, una pequeña caja metálica oxidada. Dentro había fotografías en blanco y negro, de personas amordazadas y visiblemente aterradas. En el reverso, fechas, todas entre 1945 y 1950, comprendimos entonces que ese lugar no escondía oro, sino un secreto macabro. El abuelo de Alejandro no había dejado un mapa del tesoro, sino una advertencia. Ya era de noche cuando escuchamos el primer ruido. Ramas crujiendo. Pasos lentos entre los arbustos. Pensamos que era un animal, hasta que Carla gritó. Había alguien, o algo parado cerca del árbol, una figura alta, quieta, con el rostro cubierto por una máscara antigua de cuero. No hablamos, corrimos, dejamos todo, herramientas, tienda, incluso la caja con las fotos. Solo queríamos salir de ahí. Nunca regresamos. Alejandro vendió la propiedad semanas después. Pero yo aún sueño con esos huesos, con esa figura inmóvil, con los susurros que escuchamos al irnos, y lo peor de todo es que, cada cierto tiempo, Carla recibe un sobre sin remitente, dentro, una foto nueva, con una fecha escrita a mano, una fecha del futuro, y su rostro, dormido. Cuando el ingeniero Álvaro Rivas fue contratado para dirigir la construcción de uno de los rascacielos más ambiciosos de la ciudad, no imaginó que sus cimientos esconderían algo que cambiaría su vida para siempre, y tal vez la historia misma del lugar. La obra comenzó con el entusiasmo de siempre, máquinas excavando, planos revisados hasta el cansancio, obreros trabajando desde el amanecer. Todo avanzaba bien, hasta que a 18 metros bajo tierra, la excavadora principal golpeó algo duro. No era roca ni concreto viejo, sonaba hueco, metálico. Álvaro bajó personalmente a inspeccionar. Se trataba de una compuerta de hierro oxidado, empotrada en un tipo de losa que no figuraba en ningún plano municipal. Ningún documento mencionaba una estructura previa en ese sitio, y, sin embargo, ahí estaba. Con ayuda de linternas y herramientas, lograron abrir la compuerta. Debajo, una escalera en espiral descendía hacia la oscuridad. Un aire frío, denso y antiguo emergía del agujero como si respirara. Álvaro, movido por una mezcla de curiosidad y responsabilidad, decidió bajar. El pasillo subterráneo desembocaba en una galería de piedra con paredes cubiertas de símbolos extraños, parecidos a una mezcla de escritura antigua y fórmulas matemáticas. En el centro de la sala, descansaba un ataúd de cristal. Pero no era un ataúd cualquiera. Dentro había un cuerpo perfectamente conservado, de una mujer vestida con ropa de un estilo desconocido, como si no perteneciera a ningún tiempo. Su piel estaba intacta, sus ojos cerrados y sus manos sostenían un pequeño artefacto de oro que parecía emitir un leve zumbido. No respiraba, pero tampoco estaba muerta. Álvaro podía sentirlo. Alarmado, grabó todo con su celular. Pero al subir de nuevo a la superficie, su teléfono estaba completamente borrado. Nada, ni una foto, ni un video, como si algo no quisiera que lo contara. Los obreros querían cerrar todo y fingir que nunca lo habían visto, pero Álvaro no pudo. Habló con un colega de confianza, que se dedicaba a estudiar tecnologías antiguas. Juntos comenzaron a investigar.
lo que descubrieron fue aún más perturbador. Antiguos relatos indígenas mencionaban a la durmiente del olvido, una mujer enviada desde el cielo para evitar un cataclismo, puesta a descansar bajo tierra hasta que el mundo volviera a necesitarla. Era ella. Los inversionistas presionaban para continuar la construcción. Álvaro se negaba. Días después, fue retirado del proyecto sin explicación. El agujero fue sellado, nadie volvió a hablar de ello. Años después, se terminó el edificio, una torre majestuosa, pero cosas extrañas comenzaron a pasar. Elevadores que se detenían en pisos inexistentes, oficinas con temperaturas gélidas, gente que afirmaba ver una figura femenina caminando por los pasillos, siempre en silencio, siempre con los ojos cerrados. Álvaro vive retirado ahora, con los planos originales guardados en una caja fuerte. A veces, sueña con ella, la mujer del ataúd de cristal. En sus sueños, abre los ojos, y entonces todo tiembla. Yo solo iba de paso. Eran casi las 11 de la noche. El parque estaba oscuro, más de lo normal. Ni los faroles viejos chispeaban luz. Solo el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos y el zumbido de algún bicho lejano rompían el silencio. Quise cortar camino entre los árboles, justo por esa vereda que siempre usaba de niño, pero algo me detuvo. Unos metros más adelante, junto a los columpios oxidados, había un grupo de hombres cavando. No llevaban uniformes ni herramientas normales, usaban palas de metal y lámparas de mano que parpadeaban como si la tierra no quisiera ser iluminada. Iban rápido, nerviosos, como si el tiempo corriera contra ellos. Uno miraba hacia todos lados mientras los otros cavaban como desesperados. Me oculté tras un arbusto, no sé por qué, pero algo me heló el cuerpo. Entonces lo escuché, un golpe seco, un sonido hueco, como si la pala hubiera chocado contra una caja o algo más duro. Uno de los hombres se agachó y empezó a limpiar con las manos el contorno de algo. Pronto todos lo rodearon. Con cuidado sacaron un viejo ataúd, cubierto de raíces y tierra húmeda. No parecía un ataúd moderno. Era de madera negra, con marcas extrañas talladas. Uno de ellos dijo: «Es este. Está entero. No lo han tocado». Yo no podía moverme. El corazón me retumbaba en las costillas. Pensé en grabar con el celular. Pero justo en ese momento la tapa del ataúd crujió. No la abrieron. Se abrió sola. Lo que salió de ahí no era humano, no del todo. Algo pálido, sin ojos, con la piel tensa y la boca cosida con alambre oxidado. Se irguió lentamente. No gritó. Solo los miró. Y uno de los hombres empezó a llorar como un niño. Otro se desmayó. Los demás salieron corriendo. Y yo también corrí sin mirar atrás, con el pecho reventando de miedo, las piernas temblando y esa cosa mirándome sin ojos. Desde aquella noche no he vuelto a pasar por el parque, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar una pala hurgando la tierra, como si aún estuvieran cavando, o como si algo más quisiera salir. Yo trabajaba en el metro, asignado a la cuadrilla nocturna de mantenimiento. Muchos nos veían como simples obreros, pero nosotros sabíamos que bajo la ciudad había secretos que ni los ingenieros querían nombrar. Aquella noche, mientras se realizaban unas excavaciones especiales para la modernización de la línea Toreo-Taxqueña, sucedió lo que nunca imaginamos. La orden era clara: abrir un nuevo respiradero entre las estaciones Mixcoac y Zapata. Todo iba normal, tierra y concreto, hasta que uno de los taladros golpeó algo que no era roca, era una caja, antiguísima, de madera oscura, reforzada con hierro y sellada con símbolos que ninguno de nosotros había visto jamás. Parecía una ofrenda, o quizás un cofre ceremonial. El capataz ordenó abrirla. Dentro había objetos de oro, figuras prehispánicas, collares con jade, y códices de piel humana que aún olían a copal. Todos quedamos perplejos.
El ingeniero de Lina que nos acompañaba palideció. Esto no es normal, dijo. Esto no debería estar aquí, pero eso fue solo el principio. Mientras continuábamos con la excavación en distintos puntos de la línea, más hallazgos salían a la luz. Bajo Hospital General, encontramos urnas con cráneos deformados intencionalmente, rodeadas de plumas y dientes de jaguar. En Chabacano, una cámara sellada con huesos humanos tallados con símbolos rituales. En Ermita, una plataforma entera que parecía un altar antiguo, justo bajo las vías. Cada vez que intentábamos mover los objetos, algo pasaba, máquinas que dejaban de funcionar, luces que parpadeaban, obreros que escuchaban voces en náhuatl antiguo en sus oídos, incluso uno que juró ver una mujer sin rostro caminando por los túneles. Se hablaba de los guardianes del subsuelo, espíritus de los antiguos pueblos que juraron proteger sus tesoros hasta el fin de los tiempos. Un compañero, el más curioso de todos, se llevó en secreto una pequeña estatuilla de obsidiana. Esa misma noche desapareció. Lo último que escuchamos de él fue una llamada entrecortada desde un túnel: ellos no quieren que los toquemos. Tras semanas de incidentes inexplicables, el gobierno detuvo discretamente las excavaciones y selló las cámaras halladas. Oficialmente, dijeron que fue por riesgo de derrumbe, pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. No era la tierra la que se venía abajo, era algo más antiguo, más despierto. Hoy sigo trabajando en el metro, pero ya no veo los túneles con los mismos ojos. A veces, mientras reviso el sistema eléctrico en la madrugada, siento una mirada desde la oscuridad, y escucho un susurro que viene del fondo de la tierra, un susurro que dice: el oro no les pertenece, y tampoco sus vidas. Yo estuve ahí. Era un día caluroso, de esos que hasta las piedras sudan, en el pequeño pueblo de San Ignacio del Cerro, en Michoacán. Iban a hacer un pozo comunitario. Llevábamos años batallando con el agua, así que cuando llegó una cuadrilla con maquinaria y permiso del municipio, todo el pueblo se reunió a mirar como si fuera espectáculo. Comenzaron a excavar en el terreno seco detrás de la iglesia vieja, unos metros, y salía pura tierra roja, dura, pero cuando llegaron como a los 10 metros, se escuchó un crujido extraño. Uno de los trabajadores gritó algo, pero ya era tarde. El suelo se vino abajo de golpe, todo se tragó, la máquina, los trabajadores, hasta un perro que rondaba por ahí. Fue como si la tierra hubiera abierto la boca. Salió una nube de polvo, luego un silencio tan hondo que hasta los pájaros se callaron. La gente gritaba, algunos querían asomarse, otros lloraban, nadie entendía qué había pasado. Llamaron a Protección Civil, bomberos, hasta vinieron rescatistas desde Morelia. Al llegar, instalaron reflectores y sistemas para bajar con cuerdas. El agujero parecía no tener fin. Bajaron cámaras y luces, y ahí fue cuando lo vieron. Era un cenote, uno antiguo, con paredes de piedra húmeda, raíces colgantes, y agua cristalina en el fondo. Pero eso no era lo más impactante. Aún había personas vivas. 3 de los trabajadores se habían agarrado de unas raíces. Gritaban, mojados, llenos de lodo, pero vivos. Con mucho esfuerzo los subieron. Uno tenía una pierna rota, otro no paraba de llorar, pero todos agradecían estar con vida. Ese día el pueblo no durmió. Unos rezaban, otros lloraban de emoción, y algunos miraban al fondo del cenote con respeto. Dijeron que ese lugar no era un simple agujero de agua, sino una puerta al corazón de la tierra. Con el tiempo, lo limpiaron, le hicieron escaleras y lo cercaron. Lo bautizaron como el Cenote de los Milagros. La gente empezó a ir a nadar, otros a tomarse fotos, y más de uno decía que el agua curaba dolores. Hasta vinieron turistas. A veces me siento en la orilla y pienso en lo que pasó. De un pozo que iba a dar agua, salió un tesoro escondido.
Y aunque hubo miedo y lágrimas, también hubo vida, descubrimiento y esperanza, porque la tierra, cuando habla, hay que saber escucharla. Yo compré una casa en el campo. Era antigua, de esas con techos altos, vigas de madera y ventanas que crujían al menor soplo del viento. Mi esposo y yo queríamos tranquilidad, alejarnos del bullicio de la ciudad, respirar otro aire, y ese terreno amplio, con árboles frutales y un riachuelo al fondo, parecía la oportunidad perfecta. La primera noche, mientras tratábamos de dormir, escuché un ruido raro. No era viento, ni animales, era como un rasguño, un murmullo, como si alguien raspara la tierra por debajo del piso. Me incorporé en la cama, y sentí que el suelo vibraba levemente. Desperté a mi esposo, pero él no escuchó nada. Pensó que era mi imaginación. Al día siguiente, llamé al dueño anterior para preguntarle si eso era normal. Se quedó en silencio. Luego tartamudeó algo sobre ratas y cambió rápido de tema. Me pareció extraño, demasiado nervioso, no insistí. Pero las noches siguientes fueron peores. Ya no solo eran ruidos, a mi esposo lo despertaban susurros al oído, y una madrugada lo encontré temblando en el patio, diciendo que algo lo había sacado de la cama y lo arrastró casi sin tocarlo. Él no creía en nada paranormal, pero se estaba quebrando. Decidimos investigar. Empezamos a buscar en los planos viejos, y notamos que debajo del dormitorio había una zona marcada como cuarto de servicio subterráneo, que según el vendedor estaba sellado hacía décadas. Pedimos ayuda a un albañil del pueblo. Le pagamos extra para que hiciera una excavación justo debajo de la recámara. El tercer día de trabajo, el martillo golpeó algo que no era tierra. Era una compuerta metálica oxidada. La abrimos entre todos, y un olor fétido, espeso, salió como si hubiera estado esperando salir por años. Bajamos con linternas. El lugar era como una celda, paredes de piedra, cadenas, y marcas en las rocas, garabatos, uñas, hasta manchas secas que sabíamos que no eran pintura. En el centro, había una caja de madera enorme, sellada con clavos viejos y cruces talladas. Dudamos, pero ya habíamos llegado hasta ahí. Con esfuerzo, la abrimos, y dentro había 3 cuerpos, envueltos en mantas con símbolos extraños. Todos estaban en posición fetal, como si los hubieran enterrado vivos. Uno de ellos tenía una foto pegada al pecho, una foto antigua. Era el dueño anterior, de joven, con los brazos alrededor de las víctimas. Corrimos a la policía. El hombre fue arrestado poco después. Había sido parte de un culto en los años 70. Confesó en el interrogatorio. Decía que había sellado el mal en ese lugar, que si lo abríamos, algo mucho peor quedaría libre. Desde entonces, la casa está vacía. Nadie quiere entrar, pero a veces, dicen los vecinos, cuando cae la noche, se escucha como raspan desde dentro de la tierra, como si alguien intentara salir otra vez, y nosotros ya no hablamos de eso, porque hay cosas que es mejor no desenterrar. El viento ululaba como un espectro hambriento mientras la pala golpeaba contra algo duro, a 3 metros bajo tierra. No era roca, era madera, podrida y húmeda, con un olor nauseabundo que se filtraba por la estrecha fosa. Estábamos en el cementerio viejo, un lugar que la gente evitaba incluso de día, y habíamos excavado toda la noche. Mi equipo, compuesto por 3 hombres más, jadeaba bajo las luces parpadeantes de nuestras linternas. Habíamos venido buscando el tesoro del Capitán Negro, una leyenda local que hablaba de un botín enterrado junto a su tumba. La madera se resquebrajó. Desenterramos una caja de madera oscura, atada con cadenas oxidadas y cubierta de símbolos que parecían arañazos de garras. El olor a muerte era insoportable. Con manos temblorosas, la abrimos. Dentro, no había oro ni joyas. Había un libro, encuadernado en piel humana,
con páginas amarillentas y crujientes. Las letras, escritas en una lengua desconocida, parecían moverse bajo la luz de las linternas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Uno de mis hombres, Juan, gritó y se desplomó, convulsionándose en el suelo. Sus ojos se habían puesto blancos, su boca abierta en un silencio aterrador. Intenté levantar el libro. Era increíblemente pesado. Al tocarlo, sentí un dolor punzante en mi mano, como si me hubieran clavado agujas. En las páginas, vi imágenes que me helaron la sangre, rituales sangrientos, sacrificios humanos, rostros retorcidos por el terror. El libro parecía absorber mi alma. Un susurro, frío como el hielo, se escuchó en la oscuridad. No debiste abrirlo. Sentí una presencia detrás de mí, algo grande y oscuro, que me envolvía en un abrazo gélido. Grité, pero mi voz se ahogó en el terror. El suelo tembló. La tierra se abrió, tragándose a Juan y a mí, mientras el libro se hundía en la oscuridad, llevándose nuestros gritos con él. Los otros dos hombres huyeron, dejando atrás solo el silencio y el hedor de la muerte. El tesoro del Capitán Negro no era oro, era una maldición, y nosotros, los buscadores, habíamos pagado el precio. Si te gustaron estas historias, suscríbete, comenta y comparte. Gracias.